Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Ya sabéis que mi deseo más grande, así como la razón de ser principal de este canal, es manteneros siempre a la última de los acontecimientos más importantes a nivel internacional. Y en este caso, en el informe anterior, a la par que estuvimos comentando las primeras consecuencias y también nombrando a las primeras víctimas de la presidencia de Donald Trump, de las primeras 24 horas de la misma, y ahí la lista era sumamente curiosa. La compartían Cuba con España, México, así como también otra serie de países, incluyendo por supuesto a Ucrania y, sorprendentemente, aunque muy probablemente no para mucho tiempo, también a Israel. Esto en cuanto a lo que sucede en Estados Unidos. Eso sí, lo que sucede en Estados Unidos ya sabéis que marca en tremenda medida lo que termina ocurriendo a nivel internacional, puesto que dicho país todavía sigue luchando de alguna manera por su hegemonía. Y en este sentido, la cuestión principal en cuanto al informe de hoy va a ser si Estados Unidos va a seguir con el plan establecido que se ha marcado, ¿no?, en cuanto a este acontecimiento que vamos a comentar enseguida, si va a ser sustituido su liderazgo en este sentido por algún otro país, por cuál, o si simplemente se va a cancelar, puesto que a partir de ahora definitivamente vamos a entrar en esa época de mundo multipolar donde cada país va a tratar de centrarse sobre todo en los asuntos propios, incluyendo también a los Estados Unidos. Estoy ansiosísima de leer vuestra opinión y el acontecimiento del cual vamos a hablar hoy, y sobre todo de las consecuencias del mismo y el plan que se ha estado preparando desde Occidente para el mismo. Va a suceder el día 26 de enero en Bielorrusia y estamos hablando de las elecciones presidenciales en dicho país. Hay 5 candidatos, pero el favorito principal es Alexander Lukashenko, que es el presidente de Bielorrusia a día de hoy, sobre el cual ya hay todo un relato montado en los medios occidentales, pues sobre el hecho, ¿no?, de que más que un presidente es simple y llanamente un dictador. Y claro, ese relato no se crea así como así, sino con un fin. Ya lo intentaron en el año 2020, intentaron lo mismo, de hecho, que llevan muchísimo tiempo intentando en la Federación de Rusia: desestabilizar la situación en Bielorrusia desde dentro y poner básicamente a un presidente títere, a una presidente títere, que a día de hoy la señora Tijanovskaya se encuentra en Lituania, y es precisamente desde Lituania desde donde han dicho, se han apresurado, ¿no?, a sacar las primeras consecuencias de unas elecciones que aún no se han celebrado. Han dicho que este proceso, suceda como suceda, no se puede considerar democrático. Increíble, ¿no?, la lógica occidental. Las elecciones aún no se han celebrado, pero ya sabemos de sobra, a no ser, eso sí, que el resultado nos convenza, aunque sea un mínimo, que democráticas no van a terminar siendo para nada, porque por supuesto intuimos que el resultado va a ser bastante desfavorable para lo que es el occidente colectivo. Y teniendo en cuenta que por lo civil, digamos, no han podido, aunque bueno, en aquel entonces en Bielorrusia se montó una buena manifestaciones multitudinarias, protestas, por supuesto utilización de fuerza por parte de los manifestantes que, por supuesto, valga la redundancia, estuvieron organizados convenientemente desde Occidente. Ahora quieren intentarlo directamente por lo militar. Desde la propia Bielorrusia esto se ha denunciado en infinidad de ocasiones, y lo cierto es que la fecha es más conveniente imposible, puesto que incluso desde la propia Lituania
Lituania se podría dar la orden de entrada de un cuerpo que se ha estado preparando especialmente para la ocasión. Se llama el Regimiento Kalinowski y nos estamos refiriendo a Lituania porque es precisamente allí donde se encuentra la opositora Tijanovskaya, a la cual Occidente podría utilizar por última vez y justo después, me imagino, pasar a desecharla para, una vez que se celebren las elecciones, declarar algo así como que los resultados de las mismas no son democráticos, las elecciones en sí han sido un fraude, y con ello pues iniciar alguna especie de proceso militar, llamando a este regimiento Kalinowski, que a día de hoy se encuentra importantísimo en el territorio ucraniano, entrenando y preparándose, así como también sucede con esta unidad que ya se adentró en varias ocasiones dentro del territorio de la Federación de Rusia, ese cuerpo denominado voluntarios de la Federación de Rusia, el cuerpo de voluntarios rusos, para ser exactos, que pues básicamente son traidores de su país, que es un grupo que además por parte de la Federación de Rusia es considerado como terrorista, así como también el cuerpo, el regimiento de Kalinowski. Y por supuesto hay que tener muy en cuenta que ambas unidades podrían de hecho entrar juntas, es decir, pues establecer algún tipo de sinergias, pero lo más probable es que el ataque, de realizarse, ya me diréis hasta qué punto esto os parece una posibilidad real o no, se haría desde la frontera de Ucrania con Bielorrusia, donde a día de hoy a todo esto están estacionados unos 120.000 soldados ucranianos, según las palabras del propio Lukashenko. Bielorrusia, para guardar su parte fronteriza, tiene designados a día de hoy más o menos unos 14.000 hombres y su ejército cuenta con unos 75.000 soldados, la gran mayoría de los cuales son reclutas. Es decir, aquí, teniendo en cuenta que el propio cuerpo, este regimiento Kalinowski, tiene más o menos unos 5.000 soldados, según las palabras de su excomandante, pero también ese número puede aumentar significativamente, siempre cogiendo, por ejemplo, mercenarios de Polonia o de algún que otro país báltico. O sea que podemos decir 5.000, como al final la cifra podría llegar, si se quiere y se intenta y sobre todo se paga desde Occidente, hasta unos 15.000 de una forma tremendamente fácil, y no habría que descartar la posibilidad de que en última instancia podría terminar entrando en juego el ejército ucraniano. La intención y el objetivo son clarísimos, no pudieron desestabilizar la situación en Bielorrusia desde dentro, así que ahora van a intentarlo desde fuera. Pero claro, aquí hay dos puntos clave. El primero es el hecho de que Bielorrusia, gracias a la Federación de Rusia, a día de hoy dispone de armamento nuclear, pero también nos viene a la mente la lógica pregunta de contra quién exactamente habría que utilizarlo, puesto que a nivel internacional esta incursión podría ni siquiera verse, sobre todo teniendo en cuenta, ¿no?, la opinión occidental en cuanto a Bielorrusia, como una agresión ucraniana ni polaca, puesto que los que inicialmente entrarían en territorio bielorruso son estos militantes del regimiento Kalinowski, es decir, se trata pues de hombres con pasaporte bielorruso, o sea que en última instancia estamos hablando de algo así como que Bielorrusia está atacando a la propia Bielorrusia. O sea, de optar Alexander Lukashenko por utilizar armamento nuclear, ¿contra qué país exactamente tendría que hacerlo? Y en el caso de hacerlo contra un tercer país, claro, tendría que elegirlo muy bien. Contra Ucrania, ¿a quién le importa Ucrania a día de hoy? Seamos claros, serios y sinceros. Y si lo hace contra algún país occidental, vale, sí, Bielorrusia dejaría de existir, pero eso desataría lo que viene siendo la Tercera Guerra Mundial, aunque aquí la cuestión más importante quizás sería el hecho de Bielorrusia dejaría de existir, que es algo así como la línea roja para cualquier gobernante que de verdad ame a su país, para efectivamente terminar
tirando de armamento nuclear. O sea que con esto Occidente debería tener muchísimo cuidado, pero descartando la posibilidad de que ese armamento efectivamente pueda utilizarse, Bielorrusia tendría que necesariamente contar con la ayuda rusa, pero de realizarse esta incursión por la frontera ucraniana, Rusia tendría que atravesar unos 600 kilómetros para llegar hasta allí. Además, tiene a día de hoy funcionando su operación militar especial, o sea que tampoco sería una cuestión fácil. Y además, Bielorrusia está básicamente rodeada de enemigos. Tiene a Letonia, a Lituania, Polonia y, por supuesto, la propia Ucrania justo en sus fronteras, de modo que el plan occidental consiste en el hecho de que una vez que se desarrolle, ¿no?, este ataque por lo militar contra el territorio bielorruso, entre allí el contingente de la paz, el contingente militar de la OTAN, que por supuesto, ¿no?, serían las fuerzas de paz, y termine ocupando el territorio donde después Occidente termine efectivamente asignando a una persona que le sea mucho más favorable. Y aquí podría tirar de Tijanovsky, lo cual no lo veo del todo probable, o elegir a una persona que todavía ni siquiera conozcamos, pero aquí viene la segunda pregunta y hace referencia al lado occidental. A día de hoy, Donald Trump está intentando establecer diálogo con la Federación de Rusia, y esto definitivamente lo terminaría cortando de raíz, por un lado. Por otro, la Unión Europea difícilmente podría realizar una operación de este calado por su cuenta y sin el apoyo, o al menos sin el ok por parte de los Estados Unidos, aunque todavía nos queda otro jugador, que sería Gran Bretaña, que quizás sí podría atreverse a esta hazaña, y la posibilidad quizás más lógica sea que efectivamente se haga sin el apoyo explícito de Estados Unidos, pero que quizás les preste su logística, o al menos les diga: haced lo que queráis, que yo me estoy ocupando de momento de mis asuntos internos, aunque por supuesto la resolución de la cuestión bielorrusa le vendría tremendamente bien incluso al propio Donald Trump. Esta es la teoría. Por supuesto, hay importantísimas razones de ser detrás de la misma, e incluso la posibilidad de que se termine desatando la Tercera Guerra Mundial, aunque esta es cierto que yo personalmente la veo como la menos probable. Y ahora, vuestro turno. ¿Qué pensáis? ¿Va a haber o no un ataque militar contra Bielorrusia?